Buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. ¿Se escucha Buenas tardes, bien? licenciada. Buenas tardes. Sí se escucha. Jacqueline, ¿qué manda? Sí se escucha, gracias, Gloria. Buenas tardes, Lee. Bueno, vamos. Hola. Buenas tardes, bienvenido, Domingo, ¿qué tal? Buenas tardes, Vivian, vamos a empezar. Hoy estamos empezando un poquito antes, ustedes, de la hora. Hay bastantes personas ya conectadas. Fíjense que han estado con el cuestionamiento de determinar la plataforma que se va a utilizar para el examen parcial. No tenemos todavía ninguna información de ese tipo, por lo que les pido favor que estemos pendientes. Nosotros les vamos a estar informando a ustedes acerca de la plataforma. Al parecer no se va a llevar a cabo por Classroom, sino por Moodle creo que va a ser. Entonces ya cuando se aproximen se les va a estar comunicando. ¿Tienen ya ustedes alguna fecha aproximada de los exámenes? ¿Qué dicen? Paola, le escucho. Yo no sé, Lick, la verdad que no he sabido, no tengo ni idea de fechas de exámenes. En eso sí le quedó mal. Ah, es que escuché que usted iba a hablar, ¿no? Claramente no tenemos fecha, licenciado. O sea, no sabemos exactamente las fechas. No. Bueno, vale. Muy bien, entonces vamos a dar continuidad. Yo creo que, bueno, espero que ustedes hayan trabajado los cuadros del contrato de mandato para ver las obligaciones, los deberes, los derechos que estos tienen, las características, condiciones y todo lo relacionado a eso que es importante. También manifestarles que este contrato de mandato, para ir concluyendo con esos temas, ese contrato de mandato es para cualquier función que ustedes tengan a bien no poder realizar o que cualquier persona necesite que lo representen porque no le es posible, no puede, no quiere o cualquier decisión que la persona tome, pues te puede delegar a otra persona para que cumpla sus funciones. Ya ustedes vieron si Se perdió la señal, Lick. Se perdió la señal, licenciada. Lick, no le escuchamos. Tiene buena señal, licenciada. Está lloviendo muy fuerte, tal vez ahí por donde usted está. Ahorita veo eso. Deme un momento y ¿me pueden confirmar cómo se escucha, por favor? Ahorita mejor. Ahorita un poco mejor, Linda. Sí se escucha como... Muy bien, voy a estar ahorita pendiente y me van diciendo si se escucha con algún problema, por favor. Gracias, Yuri. Pues les decía que para cualquier contrato que se vaya a celebrar, pues una compraventa, una donación, puede ser una promesa, puede ser la opción, un contrato de sociedad, cualquier situación de estas, pues se puede ser representado por otra persona. David Pérez, ¿me puede decir cuáles son los casos en que no se puede hacer representar a la voluntad de una persona? Por ejemplo, ¿en qué casos, David? Por ejemplo, lo tenía que anotar, licenciado, pero Búsquelo. no sé. Bien sabe, búsquelo. Uno de ellos es el voto, Lick. ¿El qué? El ir a votar, el voto popular. ¿Usted lo encontró en algún fundamento legal?
artículo 193, licenciada. Por ejemplo, 193. 193 de la ley del organismo judicial. Por ejemplo, para los ¿Qué mandatarios establece? judiciales. Ajá. ¿Qué dice? Establece los impedimentos que no pueden ser mandatarios judiciales, los que por sí mismos no pueden gestionar en asuntos judiciales, los que tengan auto de prisión o condena pendiente por cualquier delito o por el tiempo fijado en la sentencia, quien no, y también el inciso C dice que quien no sean abogados, salvo cuando se trate de la representación del cónyuge, de su conviviente cuya unión de hecho estuviera inscrita en el registro civil respectivo y de sus parientes dentro de los grados de ley que se encuentran en el artículo 21 de la misma ley del organismo judicial. O Bueno, cuando pero miren, por favor, no confundamos, porque aquí son aspectos. Ahorita voy, Gloria, ahorita voy. Me imagino que usted me va a contestar lo que yo estoy preguntando. Solo deme un segundito. ¿Se está cortando? Sí, Lisa. Permítanme, por favor. ¿Me pueden confirmar, por favor, si se escucha mejor? Sí, licenciada. Sí, se escucha bien, licenciada. Sí. Muy bien. Entonces, les decía, jóvenes, no confundamos esto. Yo le pregunto al joven en qué casos no se pueden delegar los actos. No, la pregunta no es... Pero dice salvo. O sea, dice salvo. O sea, sí, hay una salvedad. Va, pero lo que te digo, David, es esto. Tú te estás refiriendo a quienes no pueden ser mandatarios, ¿verdad? Pero la pregunta tal vez te la planteé de forma distinta. Eso, lo que yo te quiero preguntar es esto. Tú pues muy acertadamente tienes mucha razón en decirme quiénes tienen prohibición expresa de ser mandatarios. Pero la pregunta que tal vez te planteé mal es, ¿cuáles son los actos que no pueden ser delegables? Esa es la pregunta. ¿Cuáles son los actos que no? Es decir, David, tú te refieres a los elementos personales, pero yo me estoy refiriendo al elemento material. ¿En qué elemento material no encuadra cualquier tipo de mandato? Gloria, usted me iba a decir algo. Licenciada, en los que es obligatorio estar presente como persona. Un ejemplo podría ser que si está acusado de asesinato, por ejemplo, no voy a poder yo otorgar un mandato judicial porque la ley no me lo va a permitir. O sea, la ley tiene prohibiciones para ciertos actos que son obligatoriamente la presencia de la persona responsable o a la que se le está solicitando su presencia. Pues miren, en un proceso penal hay ciertos actos en los que esta persona puede delegar un mandato a su abogado para plantear alguna excepción, o con el solo hecho de que este profesional ya esté en auxilio de la persona, no hay necesidad de un mandato. Yo me refiero, jóvenes, a que hay un artículo específico. Melanie, te escucho. Es 698. Permítanme, ¿qué más? Melanie, ¿qué me dice? La escucho, Denise, ¿qué manda? Licenciada, es el artículo. Es la verdad, estaba hablando, es que estaba hablando y tenía el micrófono apagado, perdón. Ligra, es el artículo 1600. Ajá, licenciada. Ya. Perdón, es el artículo 1688, porque dice que no se puede dar poder para atestar o donar por causa de muerte ni para modificar o revocar dichas disposiciones. Puede ser objeto de mandato todos los actos en negocios para los que la ley no exija intervención personal del interesado. Yo creería que es el 1688 que le dice para qué puede ser mandato y que no. Así es, ese artículo 1688, por favor, David, tomémoslo en cuenta. Esos son los actos que no pueden ser delegables. Alguien puede cumplir con todo,
¿Qué manda, Marvin? Yo creo que ahí es 1698, no 88. Ah, perdón, va. Entonces el 1698, por favor, es que fíjense que hoy ando con un código prestado y ese es el problema. No, compañero, es el 1688. No, es el 1688. No es ese joven, les voy a decir Sí, cuál es en 1688. Sí. Creo que el 1688 es el elemento material que no se puede. Miren, por favor, el artículo 1688 es cuando el elemento material no encuadra en un contrato de mandato, por favor. Es decir, ese artículo es claro en decir, no puede alguien otorgar un mandato para que otra persona declare su última voluntad por él. O sea, no puedo yo decir, yo quiero otorgar testamento, pero yo no quiero ir, yo estoy enfermo, yo no quiero salir, cualquier situación. Voy a otorgar un mandato para que mi mandatario vaya con un notario a manifestar mi testamento. Ese es un acto como otros que no son delegables, por favor. En este artículo 1688 menciona los actos que no son delegables para declarar, por favor. Son actos, ustedes recordarán cuando hablaban ustedes del testamento, como característica del testamento, ustedes aprendieron que es un acto personalísimo. ¿Recuerdan ese término? Y ese término se encuadra a que solamente las personas, el interesado, el testador, puede manifestar su voluntad. Y como ustedes dicen, el artículo se refiere a la situación también de que el testamento puede ser modificado las veces que el testador guste, tampoco las modificaciones, tampoco las revocatorias de un testamento pueden ser delegables. ¿Quién iba a hablar? Lo mismo pasa con la donación, pero establece donación por causa de muerte. Fíjese que en el contrato de donación, que todavía no lo hemos conocido, pero en este contrato, la donación entre vivos es un acto delegable. Pero la donación por causa de muerte es un acto que no puede delegarse. La donación por causa de muerte es establecer que yo voy a donarle. Nora, miremos por favor su micrófono, por favor. Licenciada, disculpe una pregunta. En caso de que yo viniera, supongamos que tengo un accidente, pero yo antes dejo un papel donde le cedo mi capacidad de ejercicio a alguien, ¿se puede hacer eso o no? Vamos a aclarar algo, como miren, como nuestro ejercicio dentro de la universidad, tanto de nosotros docentes como ustedes, compañeros que están encaminándose a una profesión, pues no solo me voy a enfocar a temas del programa o a temas del libro quinto que estemos viendo, sino que aquí somos un grupo de amigos que estamos aprendiendo hasta utilizar nuestros términos. No podemos decir entre nosotros, yo puedo dejar un papel en el que diga tal cosa. Si mi cliente me dice, mire, yo quiero ver si puedo dejar un papel donde le dé la facultad a mi hermano, pues yo voy a entender a lo que mi cliente se está refiriendo y con todo el respeto yo le voy a entender y ahí voy a solventar su duda. Pero aquí entre nosotros es la situación. Se volvió a ir, licenciada. Me perdimos, Ligda.
Disculpen, por favor. Pues les decía, jóvenes, que aquí pues estamos en una situación en la que si mi cliente me dice, le voy a dejar un papel, pues yo lo voy a entender y voy a respetar la postura de esta persona, pero entre nosotros sí cuidemos esos términos, por favor. Aquí con toda la confianza y el cariño, yo voy a, si ustedes me lo permiten, ir ahí pues asesorándolos un poquito en cuanto a la terminología que ustedes entre nosotros debemos de utilizar, ¿verdad? Me dice aquí el joven si él puede delegar por medio de un documento la facultad de sus capacidades, Juan José, o cuál es la función de su pregunta, disculpe. Sí, en base a lo que estaban diciendo por caso de muerte o para un testado. Sí. Supongamos de que yo quedo como vegetal, sin poder hablar, ya sin poder caminar, entonces, pero yo antes de eso tengo oportunidad de cederle a alguien esta capacidad, ¿se podría o no se podría? Lo que pasa es que la incapacidad a la que usted, bueno, vamos a pensar en otra persona, la incapacidad en que esta persona, la incapacidad de que esta persona vaya a quedar, no la vamos a decir nosotros, sino que esa incapacidad la va a declarar un juez, Juan José. Fíjense que, por ejemplo, hace unas 2 semanas un compañero de la oficina tuvo una situación similar a la que Juan José me pregunta. Y la persona tenía COVID. Entonces, esta persona estaba internada y él quería otorgar su testamento porque se estaba poniendo muy complicada la enfermedad para él. Entonces, viene el señor y empieza a querer ubicar a un licenciado, dice, a un notario para otorgar su voluntad. Pues la verdad les digo, los notarios estaban ahí bien alejados de querer prestar sus servicios por la situación que tenían que ir al Parque de la Industria, acercarse al señor para que él manifestara su voluntad. Porque a él lo iban a intubar, entonces él iba a perder cualquier conocimiento. Entonces, pues sí, un compañero de la oficina se presta para eso, consigue un equipo y se acerca al señor y él puede manifestar su voluntad. Ahí él está en la plena disposición y la plena capacidad para hacerlo. Previo a que lo intuben, él solo estaba agitado y él otorgó su testamento. Porque él sabía que cuando entraba esa cuestión de que lo iban a inducir a coma y lo iban a intubar, él corría riesgo de fallecer o de quedar mal. Entonces él, previo a eso, manifestó y otorgó su testamento. Él no puede en ningún momento en este ejemplo otorgar un mandato para que alguien vaya con mandato a decir, esta era la voluntad de mi cliente, porque ese es un acto personalísimo. En ese caso, Juan José, sí se puede manifestar su voluntad, pero no delegar funciones como, por ejemplo, el testamento, porque nadie podrá, nosotros notarios no podemos autorizar un testamento que alguien manifestó por medio de un mandato, ¿verdad? Ahora, si el señor hubiera querido otorgar un mandato o hacer una compraventa o una donación, o en este caso su testamento, pues claramente lo pudo hacer, previendo a que iba a entrar en un problema de esos. Ahora, si nosotros nos acercamos, a mí me pasó en una oportunidad, me hablaron de una señora que estaba con problemas y que ella quería otorgar su testamento. Pero les comento, la situación era que ella vivía con una persona, no era su esposo, vivía con una persona y tenía a sus hijos. Entonces, a mí el hermano de la pareja es quien me habla y me dice, mire, mi cuñada se cortó la señal, licenciada. No se escucha, licenciada. Buenas tardes, licenciada, no hay señal. O no sé si es mi celular. No, no le escucho. Se cortó la señal, está lloviendo, es que está lloviendo mucho. No, compañeros, es la señal de internet estable, por eso es que se está desconectando. ¿Se escucha mejor? Disculpen. Sí, licenciada. Sí, licenciada, se escucha mejor.
Gracias. Pues les decía que me hablan para esto. Yo me acerco a la señora porque me decían que la intención es que mi cuñada pues le deje todo a mi hermano, me dice, y de esta forma le otorgue todo a mi hermano, que es la persona con quien ella vive y quien ha estado pendiente de ella más que los verdaderos hijos, me dice. Entonces, por principio llegamos al hospital y el señor ya iba conmigo para dentro de la habitación cuando estaba su pareja. Entonces le digo, mire, si ella va a otorgar testamento, es ella y yo, únicamente, es acto personalísimo, solo tengo que estar yo, ella, la testadora, mis 2 testigos que tienen que ser conocidos del notario y el notario que va a autorizar. Usted no, porque no puedes comparecer nadie, ni como testigo alguien que tenga interés en lo que ella va a manifestar. Ustedes recordarán eso. Pues cuando entro con ella me dice, sí, yo quiero otorgar mi testamento y quiero manifestarlo porque yo estoy enferma, pero el problema que ella tenía era un problema en la cabeza. Y cuando yo le empecé a hacer algunas preguntas, mire, ¿me puede decir su DPI, por favor, su número de DPI? Y empezó a decirme que era el DPI. Cuando ya le expliqué, le pedí el número y ella dudaba. Le pregunté si tenía hijos y me dijo que lo pensó, me dijo, creo que tengo 3 y no recordaba los nombres. Y luego me dice, hoy mi pareja estuvo Digna, la perdimos de nuevo. A veces se le fue la señal. Se escucha. No, Ligda, la perdimos de nuevo y está buena la clase. Escucha ahí, perdonen. ¿Me escuchan? Sí, se escuchan. Bueno, disculpen. Entonces, fíjense que, pues yo no, por supuesto que no soy un médico forense, no tenía la facultad yo para solicitar el informe médico porque no tengo el conocimiento para entender el conocimiento médico, pero como conmigo, en nosotros está agotar ese 1251 de la libertad y la voluntad y la capacidad. Con lo más mínimo yo podía determinar que la señora no estaba en una situación en el uso de sus capacidades mentales. Por lo tanto, pues ella no podía otorgar testamento. Ella no podía ni otorgar testamento, ni manifestar la voluntad de una compraventa, ni de ningún tipo de contrato, ni de ningún tipo de documento, ni declaración jurada, porque cualquier acto que nosotros autorizamos, pues va encaminada a la voluntad de la persona, la capacidad de la persona, y ella carecía de esto. Entonces, pues me negué a autorizar el testamento, pero sí les digo, son cuestiones que son definitivamente muy personalísimas y que no puede nadie representarlo. No se puede ni en el testamento, ni en la revocación del testamento, y tampoco en la donación por causa de muerte. Es muy claro el artículo cuando establece que esos actos son personalísimos. No sé si alguien tiene alguna pregunta más del tema de los mandatos o podemos continuar. Licenciada, o sea, en conclusión, todos los actos que sean relativos a la última voluntad no se va a poder otorgar mandato, ¿verdad? No se puede, no se puede. Recuérdense que la persona otorga testamento y ella puede revocarlo las veces que ella guste. La condición, pues está, además decírselas, es que esté viva y que esté en capacidades para manifestar su voluntad. Él puede otorgar testamento hoy y lo puede revocar dentro de 15 días. Y lo puede revocar en diciembre y las veces que él guste. Pero en cada una de esas ampliaciones o revocaciones que ella dé, tiene que ser un acto personalísimo. No puede ser por interpósita persona, que sería el caso de un mandatario, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué manda, Gladys? Entonces, en el caso que usted nos estaba comentando, tendría que entrar entonces como si en caso, o sea, ella, la señora fallecía, entraba como un intestado, ¿verdad? Por no poder otorgarse el mandato. Así es. Así es. Y tomemos en cuenta que con esta experiencia que les comparto,
pues ella falleció con los bienes intestados. La pareja muy gentil con ella, pero esta pareja no tuvo ninguna participación en los bienes de ella, ¿verdad? Porque recuérdense, también lo sabemos, que no tiene un vínculo que pudiera manifestar ante ninguno de nosotros como notarios, donde nos convenza que él puede ser uno de los herederos. Aquí me dicen Se fue otra vez, licenciada. les decía que No se entiende, licenciado. No se entiende, licenciado. Se sigue sin entender. No. Permítame un momento, me voy a capturar. Permítame, por favor. Sería bueno que tal vez reinicie el router, licenciada, tal vez con eso le ayudará. A mí me pasó lo mismo hace un ratito y al reiniciar el router. Gracias. Denme unos segunditos, por favor. ¿Me hace el favor de confirmarme si está mejor, jóvenes, por favor? Se oye muy bien. Perfecto, licenciado. Gracias. Disculpen el problema. Oye, voy a mantener ahorita la cámara apagada, pero cualquier corrección que necesiten o cualquier duda, con mucho gusto aquí estoy. Pues les decía que no confundamos. Estamos hablando que hay una prohibición expresa para manifestar la voluntad. Es decir, nadie puede otorgar un mandato para que alguien declare su voluntad, declare su testamento ante un notario. Nosotros notarios no podemos autorizar un testamento cuando el testador es el mandante, por favor. No sé si estamos claros con eso. Entonces, que fuera un acto personalísimo, que estuviera en capacidad volitiva para manifestar su voluntad. Así, pues sí lo autorizamos, el contrato de testamento, y se hizo todas las obligaciones que ya vamos a conocer en unos días. Bueno, el señor fallece. Ahora se acercan con nosotros sus 3 hijos y nos dicen que pues ellos tienen a su papá que acaba de fallecer. Nos demuestran cómo van a demostrar que tuvieron un parentesco con él, que el señor falleció con la certificación de defunción, las de nacimiento, la esposa también y todo. Todos ellos tienen un mismo interés. Ahí no hay colisión de derechos. Pero vamos a poner el ejemplo que todos esos hijos viven en otro país
Solo uno de ellos vive aquí. Entonces lo que van a hacer es otorgar un mandato para que el hermano sea el mandatario y sea quien lleve el proceso sucesorio de su papá. En ese caso sí se puede, porque todos ellos tienen el mismo interés en común, que es la herencia. Ahí no hay colisión de derechos, por lo tanto, sí se puede que uno de ellos represente a todos por medio de un mandato. Entonces, este hermano que ya con nosotros nos dice, fíjese que mi papá se murió, nosotros somos 5 hijos, 4 hijos están en otro país, pero queremos iniciar el intestado. Yo soy heredero de forma personal y soy mandatario de mis hermanos. No sé si estamos claros con eso o hay alguna pregunta. Es muy distinto la prohibición para declarar la voluntad en el testamento que para llevar un proceso sucesorio. No sé si estamos bien con eso. Sí, licenciada, con una pregunta. O para firmar. En el caso del mandato, la inscripción se realiza en el Archivo General de Protocolo y en la... Sí. Y ahí, ¿cómo se llama la otra institución? Se me fue el nombre ahorita. El Registro General de Propiedad. Sí, ahí hay varias obligaciones posteriores, Santos. No hemos llegado a ese tipo de contrato, pero aprovechando el tema. Hoy autorizamos nosotros el testamento. Está el testador, está en el con capacidad, con voluntad 1251, él encuadra en todo ese artículo. Por lo tanto, lo autorizo. Necesito de dos testigos conocidos del notario. Le puedo pedir favor a Jorge Guerrero y a Oscar García que sean mis testigos. Estos testigos son testigos de conocimiento, conocidos del notario. No hay necesidad que sean notarios, que sean colegas, que sean nada. Solamente ellos van a comparecer en el acto como testigos, dando fe que el testador estaba manifestando su voluntad y es una actividad en la que solo en ese acto están. Entonces, ya autorizamos el testamento, nos vamos a nuestras obligaciones posteriores. Como decía aquí el jovencito, ese se registra en el archivo de protocolos. Notarios, nosotros no registramos contratos, nosotros inscribimos contratos en los registros. Entonces, obligación posterior. Si el testamento se tiene que inscribir en el registro correspondiente, es un acto personalísimo, es un acto solemne, ese debe de constar en escritura pública. Cuando yo llevo el testimonio de esta escritura, se recuerdan ustedes que esa se lleva en una plica. Y esa plica que va sellada, va cerrada, va identificada, entregamos ese sobre en el archivo de protocolos. Ahí hay una unidad encargada de recibir esas plicas de testamento y ahí lo entrego. Si yo como notario sé que dentro de lo que se manifestó se mencionaron bienes inmuebles, debo de hacer un aviso al registro de la propiedad. En ese aviso que yo presento al registro solo digo que ante mis oficios notariales autoricé el testamento del señor tal día, en tal dirección, a tal hora, porque el testamento lleva hora, no olviden eso, y que quedó comprendido en las hojas de protocolo número tal y tal. Es un aviso el que entrego al registro de la propiedad. Y a la Corte Suprema de Justicia, a la unidad de procesos sucesorios, entrego otro aviso, igual que el del registro de la propiedad, solo que dirigido al registro de procesos sucesorios de la Corte Suprema de Justicia. Eso lo vamos a profundizar y vamos a practicarlo cuando lleguemos a ese contrato. Pero aprovechando aquí la pregunta de nuestro compañerito, pues ahí se la respondemos. Entonces, no sé si hay algo más que tengan ustedes duda para ya terminar con el contrato de mandato. No sé si hay alguna pregunta que tengan. Licenciada, solo Marjorie hacía una pregunta, escribía en el grupo, no sé si se la puedo dictar. Por favor, sí. Dice, pero cuando ya hay una herencia, por ejemplo, uno de los interesados sí puede tener un mandatario para decidir lo que le corresponde. Y si únicamente el causante no puede tener un mandato. Y si ella pregunta si es así. Miren, pues, yo no sé si la persona que me está escribiendo, que Santos se hace un favor de escribir, si no le aclaro la duda, por favor me expone bien su pregunta. Me dicen de que si la persona ya tiene una herencia, lo que pasa a ustedes es que
esta persona fallece. Por ejemplo, mi papá falleció y nosotros somos 4 hijos. Nosotros sabemos, y está mi mamá, nosotros sabemos que nosotros somos herederos, porque ante la ley y ante cualquiera de todos ustedes notarios, nosotros vamos a poderles presentar que tuvimos un parentesco con él. Pero nosotros no sabemos, nosotros creemos y sabemos que tenemos el derecho, pero hasta este momento nosotros no sabemos si mi papá otorgó testamento o no. Entonces a nosotros nos corresponde iniciar un proceso sucesorio. Aquí pasa lo mismo que en el mandato. Es un contrato de mandato y hasta ahí nos quedamos. Ya cuando nos digan ellos cuál es el elemento material, ya nosotros sabemos en qué mandato encuadrarlo. Aquí pasa lo mismo. Es un proceso sucesorio donde solo sabemos que hay unas personas, por ejemplo los hijos y el cónyuge, que tuvieron un parentesco con ese causante, que es la persona fallecida. Entre nosotros sabemos que el causante es la persona fallecida. Pero si nos dicen mi difunto papá, mi finado esposo, nosotros les vamos a entender con respeto, pero entre nosotros es el causante. Entonces ese causante solo sabemos que está fallecido, por supuesto, y que ellos son sus hijos y que ella es la cónyuge, porque nos presentaron ya los documentos extendidos por RENAP donde manifiesta el fallecimiento, el matrimonio y el nacimiento. Bueno, no sabemos qué tipo de proceso sucesorio tenemos que llevar hasta que nosotros notarios solicitamos información al registro de la propiedad, al registro de procesos sucesorios de la Corte Suprema de Justicia y al archivo de protocolos. Pedimos información para saber si hay algún testamento o donación por causa de muerte del señor Mario González, el nombre completo, ¿verdad? Mario González Rosales. Ya nos van a manifestar ahí si hay un testamento ante los oficios del notario, porque lo que el registro me dice es lo que lleva la plica en la portada. Y los demás registros que les menciono también me dicen si hay un aviso en el que se autorizó testamento de ese señor. Entonces yo voy con las personas, con los familiares, y les digo, miren, nos corresponde llevar proceso sucesorio testamentario, porque hay un testamento que hay que hacer valer. Ahora si los registros me dicen no hay ningún documento que él haya otorgado su última voluntad, entonces me toca un proceso sucesorio intestado. Nosotros, si hubiera testamento, solo nos dicen sí hay testamento y nosotros seguimos sin conocer quiénes son o no herederos, porque fue la voluntad de mi papá. Hasta que se empieza el proceso y hay una junta de herederos, que en esa junta de herederos ustedes notarios abren el testamento y ustedes lo leen. Hasta en ese momento decimos, ah, sí, soy heredera. Por voluntad de mi papá me dejó la casa a mi hermano le dejó 3 casas, a la otra un terreno, a la otra no le dejó nada, pero fue su voluntad. Entonces, en ese momento puede pasar el ejemplo que les digo. Aquel señor que está en representación de sus 3 hermanos llevando un proceso sucesorio, él es heredero porque tiene interés personal, pero también es mandatario de sus otros 3 hermanos que también son herederos. Ahí sí cabe la figura de decretar en alguien, delegar en alguien la función que lleve en mi nombre mi proceso sucesorio. Me dice, por favor, la persona que pregunta, que Santos le dio la duda, si está bien o si tiene alguna otra pregunta que hacer. ¿Hay alguna pregunta? Me doy a entender. Si no, con mucho gusto, pues seguimos hablando del tema. Compañera dice que todo claro, licenciado. Muy bien, gracias. Tengamos claro que para seguir el proceso sucesorio sí puedo delegarle a alguien la función, pero para que yo manifieste mi testamento o quiera revocarlo o sea una donación por causa de muerte, no puedo delegar la función. Una donación entre vivos se puede establecer. Háganme favor de leerme el artículo en donde se establezca
la donación entre vivos, por favor, si se puede delegar. Artículo 692. Se necesita poder especial para donar entre vivos. Muy bien, ahí vamos. Perdón que me interrumpa, Domingo. 1692 dice donación entre vivos. ¿Ya se dan cuenta? Es muy distinta la donación entre vivos que la donación por causa de muerte. Liga, perdone la pregunta. Entiendo, no sé, usted me corrige. Donar por causa de muerte significa que yo quisiera donar alguna propiedad de algún causante. Por ejemplo, si mi papá murió y yo quiero donar su casa porque no dejó un testamento. ¿A eso se refiere? Perdona, pregunta de nuevo, disculpa. Que si donar por causa de muerte significa, por ejemplo, yo querer donar a nombre de alguien, de un causante. Por ejemplo, en este caso podría ser mi papá, que es por ser una línea más cercana, ¿o no? No, la donación, miren, la donación entre vivos es que, por ejemplo, Melissa y yo somos amigas y yo le voy a donar a mi amiga una casa, a mi amiga Melissa una casa. Voy con el licenciado Jorge Guerrero, le digo, licenciado, fíjese que soy dueña de una casa y quiero donársela a mi amiga. Quiero una donación entre vivos. El licenciado, pues, me dice, por favor, así bien rápido, cuáles son sus obligaciones previas para autorizar este contrato, donde yo le digo que soy dueña de una casa y que la quiero donar. Dígame rápido sus obligaciones previas, por favor. ¿Yo? No, el joven es Jorge. Jorge, lo escucho. Bueno, entonces ustedes ya sabrán, yo espero por favor que los demás sí me entiendan y me sepan contestar, pero mis obligaciones previas cuando voy con mi amiga Melissa, ustedes ya saben perfectamente, la señorita que estuvo participando el día martes que yo le hice el comentario que ya había ganado la clase, ¿dónde está? Soy yo, licenciada, es el artículo 1251. Gracias. Obligaciones previas, ¿cuáles serían, Gloria? Si usted la notaria, yo le digo que yo soy la dueña de una casa que le quiero donar a mi amiga Melissa. Como le repetí la vez pasada, primero tiene que tener o atender lo que dice el artículo 1251, que es la capacidad, la voluntad y el objeto ilícito, ¿verdad? Muy bien. Esas serían las previas. Y en cuanto al bien inmueble que yo quiero donar, ¿cuál sería su obligación como notaria? Pedir un certificado del bien inmueble en el registro de la propiedad para corroborar que usted sea la dueña y que no tenga ninguna limitante de ese bien. Muy bien, gracias, Gloria. Entonces, ya Gloria determina que no tengo limitante, que sí soy la dueña y que le quiero donar a mi amiga Melissa. Donación entre vivos. Hoy yo le dono a Melissa y la notaria Gloria autoriza el contrato. Ya la notaria Gloria, ustedes dirán si la donación entre vivos se inscribe en el registro de la propiedad. Ustedes sabrán si en su 1125 está esto, pero como ya sabemos que sí, la notaria Gloria inscribe ese contrato y cuando el registro de la propiedad se lo inscribe, ya aparece el bien a nombre de Melissa, porque fue donación entre vivos. Viva Melissa y viva Carla. Yo, Carla viva, le dono el bien en vida a mi amiga Melissa. Ahora donación por causa de muerte. Yo le dono a mi amiga Melissa la casa por causa de muerte. Pero, ¿qué quiere decir? Que la condición para que Melissa la tenga es que yo me muera. Yo voy a ser la dueña y cuando yo fallezca, Melissa inmediatamente recibe el derecho. Donación por causa de muerte. Es decir, me donan porque se murió el propietario. Entonces, como es una situación... ¿Cómo es que manda? La compañera, si gusta, puede leer el artículo 1193, ahí lo explica bastante bien por si ella quiere hablar eso. Gracias, compañera. Muchas gracias, Gloria. Entonces, esa donación por causa de muerte, igual que el testamento, que para que yo lo reciba, se tiene que morir
la persona propietaria del bien, que son situaciones muy personalísimas, muy delicadas, que depende de la muerte de alguien para que yo tenga un bien. Entonces, ahí sí, si quiero donar por causa de muerte, tiene que ser el mismo. Yo misma tengo que ser, no le puedo otorgar un mandato a mi amiga, a mi amigo Edgar Corado, decirle, mira, mi amigo, tú vas a ser mi mandatario, donde yo le voy a dar a Melissa un bien, donación por causa de muerte. Pues Edgar, pensemos en que Edgar no conoce el derecho tan amplio como lo conoce, y Edgar recibe la voluntad. Edgar se va con el David Pérez, y cuando llega ahí, el licenciado le dice, mire, esto no se puede. Y pensará David, ¿qué notario autorizó esto? Imagínense. ¿Qué notario autorizó un mandato donde hay donación por causa de muerte? Imagínense eso. Entonces no vayamos a caer en ese error ustedes, porque llega el cliente con su documento y cuando, ¿qué notario le autorizó esto? Y uno de abogado es cruel, ustedes, ¿qué notario? Ay, no, esto no se podía hacer así, esto no es legal, esto, ¿verdad? Entonces evitemos eso y sepamos bien todos los fundamentos legales para que no nos vaya a pasar. Esa es la diferencia entre donación entre vivos y donación por causa de muerte, por favor. Bueno, pasando ya a mi otro contrato, porque se me está haciendo tarde, conozcamos el contrato de sociedad, por favor. Existen diversos tipos de sociedad. Hay sociedad mercantil, comandita simple, sociedad por acciones, sociedad anónima, sociedad civil. Pero en este caso nos corresponde ver un contrato de sociedad, por favor. Y como este contrato está establecido en el Código Civil, es un contrato de sociedad civil. ¿Cuál es esta función de este contrato? Fíjense que este contrato es que pensemos en todos nosotros. Vamos a hacer un ejemplo aquí. Todos nosotros somos este grupo de amigos que somos y vamos a poner una sociedad de notarios emprendedores. Por ejemplo, que así le pongamos. Sociedad de notarios emprendedores. Muy bien. Vamos a establecer que todos nosotros vamos a tener un fin común. Sí, un fin común que va a ser brindar asesoría, asistir a las audiencias a nuestros clientes y que todas las ganancias que eso lleve es para nuestra sociedad, para nuestro fin común. Y luego estamos todos de acuerdo que esas ganancias se van a ir dividiendo, ¿verdad? Nosotros vamos a tener como una sociedad mercantil, pero aquí va a ser una sociedad civil. Nosotros aquí vamos a tener como, no todos nosotros vamos a poder andar en todos los actos, ¿verdad? Ustedes en solicitar un préstamo vamos a ir los 232, si vamos a comprar una casa vamos a firmar los 232, necesitamos a alguien que nos represente. Entonces, si estamos todos asociados, estamos de acuerdo todos con un fin común, pero necesitamos delegar a alguien para que sea nuestro representante legal y que esta persona actúe en nombre de todos nosotros, con la autorización de sus actos que todos nosotros le vamos a encomendar. Y como para que tengamos esa inscripción de nuestra sociedad, para que nuestra inscripción tenga esa denominación, esa razón social y ese objeto legalmente reconocido, tenemos que inscribirlo. Nuestros contratos tienen efectos de inscripción registral, así como el mandato tenemos nuestro registro de poderes, porque hasta que no esté inscrito en ese registro, ese documento no le va a servir al mandatario. Porque si yo llego con David y le digo, yo quiero vender la casa de mi hermano, y su hermano, él está en Canadá, y entonces, ¿qué documento tiene usted para que me diga, bueno, yo tengo un documento, licenciado, que es un mandato, yo soy mandataria de mi hermano? Perfecto, el licenciado David, ustedes sabrán ya qué tipo de mandato me tuvieron que autorizar a mí. Entre mi hermano y yo, qué tipo de mandato se tuvo que autorizar para que mi hermano me diera el poder vender su casa. Pero el licenciado David va a necesitar ese mandato con la inscripción del registro de poderes. Legalmente inscrito, el licenciado David autoriza la compraventa. Igual aquí, para que yo le diga, mire, soy representante legal de la Asociación Abogados y Notarios Emprendedores,
Entonces entonces me va a decir, muy bien, permítame su inscripción de ese contrato, por favor, y también su representación legal. Entonces, el registro correspondiente, nosotros autorizamos un contrato y vamos a decir ya como obligación posterior. Como bien decía aquí la señorita que ha estado participando bastante, que se me olvida un poquito su nombre, de la obligación previa de ir al registro de la propiedad, a la certificación y ver que esa fue mi obligación previa, ya la agoté, autorizo el contrato. En ese contrato de sociedad, mi obligación previa va a ser verificar la capacidad y la voluntad de todos los socios. Ustedes lo autorizan y ahora como obligación posterior, ¿a qué registro me voy? Para el contrato de sociedad es el registro de personas jurídicas, por favor. Nosotros lo vamos a conocer como REPEJU, pero es el registro de personas jurídicas, por favor. El registro mercantil, licenciada. No. Mira pues, Santos, el registro mercantil, si lo que tú autorizas es una sociedad anónima o alguna de los tipos de sociedad que vamos a encontrar en el Código de Comercio, Santos. Pero aquí como estamos en un contrato civil, el contrato de sociedad es en el registro de personas jurídicas, es el REPEJU, por favor. Aparte, si fuera una sociedad mercantil, sí tienes que ir, Santos, al registro mercantil. Pero decir, un contrato de sociedad civil, ¿ese en qué ley está? Así podemos también como tener un chivito. ¿En qué ley está el contrato de sociedad civil? En el Código Civil. Entonces es un registro civil, por favor. No es un registro mercantil. Registro de personas jurídicas, REPEJU. Muy bien, REPEJU, ahí se inscribe. Primero ustedes llevan a inscribir su testimonio del contrato. El registro verifica que todo se esté cumpliendo, que todo lo que el notario manifiesta en ese testimonio se encuadre en el artículo 1730. Pero el 1728 dice, la sociedad es un contrato por el que dos o más personas convienen en poner en común bienes o servicios para ejercer una actividad económica y dividirse las ganancias. ¿Se dan cuenta? ¿Quién me iba a hablar? ¿Qué manda, Melissa? ¿Cómo puedo, por ejemplo, identificar si en un dado momento un cliente quiere celebrar o que se celebre un contrato civil de sociedad o un contrato mercantil? ¿Cuál sería la diferencia entre ellos dos, Lidia? Pues el objeto que ellos tengan, Melissa, porque en el contrato de sociedad civil se constituye para un propósito o bien para un objeto que su naturaleza tenga una duración limitada, pero que el plazo pues no se pueda fijar y se entenderá una duración por un tiempo necesario en el tiempo en que se van a realizar las funciones. En un contrato de sociedad mercantil se tiene que establecer, tiene finalidad en la que cada uno de los socios va a tener alguna aportación. Anteriormente se necesitaba de un capital inicial en una sociedad mercantil. Primero era de 5,000 quetzales, luego era de 2,000 quetzales, luego ahora solo se menciona, pero aquí no empezamos con ningún capital inicial. Aquí solamente sabemos que lo que nos vamos a prestar es servicios y que tenemos interés que derivado de esos servicios nosotros podamos tener un ingreso. Es el objeto el que va a mandar qué tipo de sociedad es el que ellos quieren hacer. Es muy aparte, por favor, un contrato de asociación, por favor. Porque una asociación es la asociación de vecinos, donde ellos no perciben nada de lucro, sino que todo es para un beneficio común. Todos los vecinos estamos asociados. Hay una asociación de vecinos, presidente y tesorero, aquel que cobra las mensualidades, que cobra por la renta que tiene el salón social, que cobra por las multas si no hacemos tal cosa, porque hay un reglamento. Entonces ellos van percibiendo ingresos,
pero no para lucrar, sino para el mismo fin, en una asociación de vecinos, en una sociedad civil, establece que en estos casos cada uno lo que va a aportar es conocimiento de algo, ¿verdad? Dice, la escritura de sociedad debe expresar lo siguiente, ustedes lo van a ver en el 1730, el objeto de la sociedad. Del objeto de la sociedad es que nos vamos a basar para saber qué tipo de sociedad ellos quieren. La razón social, el domicilio de la sociedad, la duración. Hay que hacerles ver también a estos socios que van a necesitar ellos como obligación posterior una inscripción en la SAT, por favor. Ellos van a tener una obligación contable también. Y bueno, nosotros ya inscribimos nuestro contrato de sociedad en Repejo. El registro ya nos inscribió la sociedad. Ahora paso número 2, a inscribir el nombramiento del representante legal. El contrato de sociedad fue en escritura pública. El acta notarial de nombramiento de representante legal, como su nombre lo dice, el acta del representante legal es en acta notarial, es en hoja papel bond, por favor. Las actas son en hojas de papel bond. Las escrituras, cuando hablamos de un testimonio, es porque ha sido autorizado en el protocolo. Todos los nombramientos de representantes legales se autorizan en acta notarial, en hojas de papel bond. Me van a hacer favor de ingresar a la página del Repejo y ahí van a encontrar una minuta, por favor. Nosotros vamos a escuchar que, mira, no tenés un machote de una compraventa, qué feo se va a oír, pero nosotros ya sabemos que lo que nos están pidiendo es una minuta, por favor. Todavía si decimos un borrador, que no es la palabra ideal, pero yo la escucho mejor que un machote, pero una minuta de un contrato. Machotes los están aquí conectados, ¿va? Pero una minuta, la que necesito, de un contrato. Entonces ustedes ingresan a la página del Repejo y ahí están. ¿Qué quieren hacer? Actas notariales, citas, minutas. Entonces se van a minutas y buscan una sociedad civil y la imprimen, por favor. Se van a actas notariales de nombramientos, imprimen la de representante legal, la imprimen y luego con esos documentos ya impresos se ponen a leer su contrato de sociedad. Conforme van leyendo el contrato, van ubicando los artículos y van a ir encuadrando, van a ver qué cómodo es ejercicio, toman su código y toman la impresión del contrato la de la minuta y van viendo razón social, cómo se va a llamar. De ahí dice domicilio, el domicilio, los socios, y ahí se van ustedes para que vayan identificando como que fuera su mapita. Cuando veíamos el montón de nombres de los departamentos o de los ríos, todo eso que nos tocó, igual el mapita vamos a ir localizando en dónde está cada artículo, por favor, para que se nos haga más atractivo ese ejercicio. Igual con el acta. Perdón, dijo minuta de asociación civil y la otra. De nombramiento de representante legal. Gracias. No es asociación, es sociedad, por favor. Ahí también van a encontrar asociaciones, ¿oyen? Asociación. Hay asociaciones, por ejemplo, de vecinos, hay asociaciones de corredores de motocross, hay asociaciones de, ¿qué les digo?, de veterinarios, asociaciones de, yo trabajé en Repejo, una asociación de tatuadores, fíjense, pero es que alguien tiene un conocimiento y lo quieren unificar y quieren unir sus ideas y su negocio, lo que pues salga de ahí, se divide en tantas partes. Ahí hasta van a ver, por favor, para que vean entendiendo los artículos, cómo se va a disolver el contrato en el caso que caigan en quiebra, en el caso que ellos ya no quieran, que hayan problema entre ellos. Ahí van a ver todo las partes de esos artículos. Ahora bien, yo quiero otorgar, yo quiero ser socia en este contrato. Entonces yo no puedo llegar hasta allá porque todos mis amigos socios están en Petén y yo no puedo. Entonces voy a aprovechar que uno de ellos anda aquí y le voy a otorgar un mandato para que yo quiera formar parte de los socios, pero él va a ser mi mandatario
y voy a manifestar mi voluntad por medio de mandato. Entonces, él cuando llegue con la notaria Edna García, allá a Petén, van a llegar los 5 y va a decir, mire, somos 6, pero yo soy mandatario de uno que está en la capital. Ah, permítanme el mandato. ¿Qué tipo de mandato sería, creen ustedes? Especial. ¿Por qué especial, Domingo? ¿Por qué especial, Domingo? ¿Es una determinada acción, licenciada? Ahí está. ¿En qué artículo está donde esté con cláusula especial? O un mandato especial donde diga para manifestar la asociación, libre asociación. ¿Dónde dice eso? Licenciada, si no estoy mal, es el 1693. ¿Qué dice? El Poder General necesita cláusula especial para enajenar, hipotecar, fianzas, transgir, grabar o disponer de cualquier otro modo la propiedad del mandante. ¿Y dónde está eso, Madeline? ¿Dónde está la manifestación esta? Miren, como yo no quiero que él realice en mi nombre más que el acto de inscripción, y si esta voluntad no está encuadrada en esos artículos, entonces ¿qué mandato es? ¿Qué dijimos? Si no tiene una función establecida en el código, es un mandato general, por favor. No te escucha muy bien, ¿sí? Ay, no me digan eso. En el 1690, ¿verdad? ¿No se escucha? Bien, licenciada, yo sí lo escucho bien. Ahora sí no soy yo, jovencito, sí. Entonces, si no hay una atribución específica, es un mandato general, únicamente. Oigan, entonces ahí van a ir viendo eso. Lo mismo necesito, por favor, que ingresen a la página del registro de poderes, por favor, y también descarguen una minuta de los distintos mandatos que hay ahí, minutas que hay de mandatos. Solo encuadremos, por favor, un mandato general, un mandato judicial, un mandato con cláusula especial, solamente uno de cada uno, no uno de hipoteca, uno de compraventa, uno de donación, no, uno de la materia que necesitamos, uno general, uno judicial, uno cláusula especial, ¿verdad? Entonces solamente así, por favor, para conocer en qué momento, y ahí se van a dar cuenta que aquí me van a decir, primero va el mandante, luego mandatario. Sí, luego, después de que identificamos a los dos otorgantes, va el verbo, que es el elemento material. Elemento personal A, elemento personal B, elemento material, ¿cuál es? A contrato de mandato, a contrato de sociedad civil, tal cosa. Elemento material. Elemento formal, la escritura pública. No sé si tienen alguna pregunta o podemos ir suspendiendo ya, jóvenes. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué manda? ¿Una ONG también se inscribe en el GPU? Así es. Una ONG también, una iglesia evangélica, asociaciones de diversas que ustedes conozcan. Nosotros autorizábamos que en el mes de diciembre, eso fue muy novedoso, de los clubes deportivos de fútbol en los departamentos, porque se les empezó a dar una ayuda económica a los equipos que estuvieran legalmente constituidos. Entonces empiezan aquel montón de equipos, muchos de los departamentos, a inscribirse para tener ese beneficio que se les iba a dar en el mes de diciembre, fíjense. Entonces empiezan aquel montón de inscripciones, ahí van a encontrar una minuta precisamente de ese tema. Pero ese tema tal vez lo vamos solo por conocimiento general. Esa es una asociación, ¿verdad? Que nosotros queremos sociedad, pero vean los diversos que se inscriben en Repejo, ahí lo van a ver, César. Se inscribe la ONG, se inscribe la iglesia evangélica. La iglesia evangélica es un trámite más extenso, porque ese trámite empieza en el Ministerio de Gobernación, en la unidad de asuntos administrativos. Ahí hay también una minuta
para la iglesia, la autorizan, se inscribe en el Ministerio de Gobernación. Ese es un acuerdo que lo autoriza el presidente, donde le da la vigencia y la libertad de inscripción a esa iglesia, y ya inscrita en el Ministerio de Gobernación, ya lo llevan a Repejo. El registro de personas jurídicas es una dependencia del Ministerio de Gobernación. Allá en el licenciada, muy amable. En el Repejo, muy bien. En el Repejo lo que hacen es la inscripción como tal del contrato de la iglesia, pero la mera iglesia ya está inscrita en el Ministerio de Gobernación. Entonces, inscriben la iglesia en Repejo y posteriormente inscriben al representante legal de esa iglesia. Juan José, ¿qué manda? Juan José, ¿lo escucho? Bueno, jóvenes, entonces les agradezco su atención. Disculpen por el problema que se dio. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Solo con una duda, es que mi micrófono estaba malo, perdón. Con una duda, ¿la asistencia la tenemos que llenar el día de hoy o cómo es eso? Ahorita voy, joven. Laura, ¿qué me iba a decir? Disculpe. Sí, Ligra, buenas noches. Yo tengo duda. ¿Una sociedad civil se puede transformar, consolidar o fusionar con una sociedad civil con una mercantil o no se pueden transformar? No se puede porque tienen finalidades distintas, por favor. Tienen objeto distinto, registro distinto, no se puede. Ahora bien, nosotros somos abogados y notarios emprendedores, así se llama nuestra sociedad, pero luego queremos cambiarle el nombre, se puede. Nosotros le ponemos este objeto, pero luego queremos, miren ustedes, cómo no pusimos también que también prestábamos servicios de algo más. Bueno, y como no hay que hacer otra sociedad, porque tendríamos que volver a inscribirnos, volver a darnos a conocer, que lo que se hace es ampliar el objeto, modificar el nombre, cambiar a uno de los socios, agregar a un socio. Todo eso se puede hacer. Todo eso se puede hacer. Lo que se basa para hacer toda modificación, ¿qué creen ustedes que es? ¿Qué creen ustedes que es? Algo que es básico para modificar el objeto, la denominación o cualquier situación en la sociedad. La voluntad de todas las partes. Perfecto, Ileana. La voluntad de todos. Y ahí van a ver hasta las asambleas ordinarias, extraordinarias que se llevan, con cuántos es necesario celebrar una asamblea, con cuántos votos es suficiente para modificar el objeto. Ya van a ver ahí qué interesante es. Incluso hay una parte donde dice, si alguno de los socios, ahí me ubican esa parte y me la cuentan, si alguno de los socios no puede estar presente, puede ser representado por otro socio. ¿Qué me dice ahí? Puede otorgar mandato para manifestar su voluntad en una asamblea. Como no hay un mandato que diga para otorgar opinión o manifestar su voto en una sociedad civil, cláusula especial. Entonces, si no lo dice, el mandato general. ¿Verdad? Bueno, entonces, nuevamente les agradezco y perdonen el inconveniente del internet. Tuve que apagar la cámara, ya no me pudieron ver, pero primero Dios nos vemos el día martes. Y les encargo, por favor, que impriman la minuta que les estoy pidiendo de Repejo y del registro de poderes, por favor, porque ese es ejercicio para empezar a practicar ya para nuestro examen, por favor. Nuestro examen no se va a basar en preguntas, ni en subrayado, ni en falso y verdadero, nada de eso. Aquí nosotros, ¿saben por qué? Porque nuestros clientes no llegan con, licenciada, mire, ¿qué es el mandato? O licenciada, ¿qué es la donación? Olvídense, ellos manifiestan lo que quieren hacer o lo que les ha pasado y uno tiene que ver en qué partecita de la ley encuadra el problema, la solución o la voluntad de ellos. Les deseo feliz noche, cuídense mucho por favor y primero Dios nos vemos el día martes.